Continuamos con los niveles estructurales de las proteínas. ¿Qué son los niveles estructurales de las proteínas? Son las distintas estructuras que pueden identificarse en una proteína. Existen 4 estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria viene dada por la secuencia de aminoácidos, es decir, indica la cantidad de aminoácidos, el tipo de aminoácido que la compone y el orden que presenta en la cadena. Cuando estos aminoácidos de la estructura primaria interaccionan, dan origen a la estructura secundaria. Si esa interacción le da una forma de bucle, decimos que la estructura es de hélice alfa. Si esa interacción le da una forma de zigzag, decimos que la estructura es de hoja plegada. Cuando diversas estructuras secundarias interaccionan entre sí, dan origen a la estructura terciaria. Cuando distintas estructuras terciarias interaccionan entre sí, dan origen a la estructura cuaternaria. Las estructuras se encuentran relacionadas con la forma que va a adoptar la proteína. Pueden presentarse de 2 formas, fibrosas o globulares. Las proteínas fibrosas tienen forma de cilindro, son solubles en agua y poseen gran resistencia física, mientras que las proteínas globulares tienen forma de ovillo, son solubles en agua y desempeñan un papel dinámico en el organismo. Esta forma que adopta la proteína se encuentra relacionada con la función que cumple dentro de un organismo. ¿Qué pasa cuando una proteína se desnaturaliza? Hablamos de desnaturalización teniendo en cuenta de que es la ruptura o pérdida de sus estructuras. ¿Cuáles son las estructuras que pueden perder al desnaturalizarse una proteína? Puede perder la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Nunca la desnaturalización de una proteína puede afectar la estructura primaria. Nunca puede afectar a los enlaces peptídicos. Solamente afecta a las interacciones que se encuentran presentes en la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. La desnaturalización de las proteínas, al afectar su estructura, va a afectar su forma y por lo tanto va a tener un impacto en la función que desempeña o que cumple esa proteína. La forma de naturalizar una proteína puede ser debido a diversos agentes. En este cuadro yo solamente marqué algunos a modo de ejemplo y a modo de ejemplo también marqué o indiqué cuáles son los efectos que pueden producir cada uno de estos agentes desnaturalizantes. El calor puede afectar las interacciones de la estructura, por ejemplo, cuando se cocina un huevo, la clara pasa de ser transparente a tener un color, lo que se produce al cocinarse es un cambio en la estructura de la proteína. Otro agente desnaturalizante puede ser la radiación ultravioleta o el batido o agitación violenta. Tenemos que tener en cuenta que la desnaturalización es el proceso por el cual se ve afectada las estructuras de una proteína. ¿Cuáles son las estructuras que se pueden ver afectadas? La secundaria, la terciaria y la cuaternaria. ¿Qué pasa si se alteran las estructuras de una proteína? Se ve afectada la función que cumple dentro de un organismo. Por otro lado, vamos a trabajar con las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son un tipo de proteínas que cumplen una función en particular. Son catalizadores biológicos, son las encargadas de acelerar las reacciones que ocurren dentro de un organismo. Es decir, esas reacciones que ocurren en periodos muy lentos, gracias a las enzimas, ocurren de forma más rápida, permitiendo obtener una serie de productos. ¿Cómo actúa una enzima? En este esquema representamos la enzima con la parte negra, ¿sí? Esta sería la enzima, y el sustrato es la parte verde. ¿Qué es el sustrato? Son esas sustancias que van a reaccionar, que sin la presencia de la enzima reaccionarían en forma muy lenta. La enzima, ¿cómo actúa? Debe interaccionar con el sustrato, formando el complejo enzima-sustrato. A partir de esa interacción, ¿qué es lo que surge? La formación de productos. Una vez que los productos se forman, la interacción se pierde, los productos son liberados y la enzima se recupera intacta. Esa es la característica principal de las enzimas. Una vez cumplida su función, pueden recuperarse intactas, es decir, no se ven alteradas por la reacción química y pueden participar en otras reacciones.
Todas las enzimas son específicas, van a catalizar o van a acelerar reacciones en particular. ¿Qué puede pasar con estas enzimas? Estas enzimas pueden ser alteradas o afectadas por inhibidores enzimáticos. ¿Qué son los inhibidores enzimáticos? Son sustancias que van a provocar cambios en la enzima y esos cambios pueden ser reversibles o irreversibles. Es decir, esos cambios pueden ser para siempre o pueden volver atrás y recuperar su función. Si una enzima sufre cambios, va a dejar de cumplir la actividad enzimática, va a dejar de ser un catalizador y por lo tanto va a haber una reacción en el organismo que no va a poder producirse. ¿Este efecto de inhibidores es bueno o malo? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la inhibición de enzimas puede considerarse buena o mala. ¿Por qué buena digo? Porque muchos inhibidores enzimáticos son medicamentos. Es decir, muchos medicamentos fueron creados con la función de inhibir algunas enzimas en particular. Pueden ser la enzima de una bacteria, impidiendo que ésta se reproduzca en un organismo. Por lo tanto, si consideramos los inhibidores enzimáticos utilizados en los medicamentos, podemos decir que esos inhibidores resultan beneficiosos para un organismo. Pero también hay inhibidores que resultan perjudiciales, como son los metales pesados, como es el cianuro. Estos inhibidores son irreversibles, provocan la alteración de enzimas necesarias para el desarrollo de reacciones en un organismo vivo, por ejemplo en las personas, y si la concentración de este inhibidor es elevada, afecta muchas enzimas y por lo tanto termina produciendo la muerte del organismo.